Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, en el cual estamos analizando y comentando el libro de Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, y hoy toca analizar el séptimo de estos principios básicos del orden político liberal, que es el que tiene que ver con la libertad de asociación, tal vez uno de los capítulos más interesantes del libro de Rayo. Dice, el séptimo principio del orden político liberal es que los individuos tienen el derecho a asociarse con otras personas. Y comienzo citando a Rayo. Dice, los derechos de libertad, de propiedad, de contratos y de reparación, que constituyen por sí solos un marco jurídico mínimo suficiente como para que los individuos coexistan o cooperen esporádicamente dentro de una sociedad. Dice, en ese marco, cada persona puede compatibilizar la consecución de sus propios fines individuales con los fines individuales de otros individuos. Sucede, dice Rayo, que las personas no solo buscan coexistir o cooperar esporádicamente, sino que también aspiran a convivir. Esto es, a entrelazar sus destinos en asociaciones con una personalidad jurídica propia desde la que perseguir un mismo proyecto compartido. Entonces, lo primero que dice Rayo es decirnos que una asociación es un grupo de personas que voluntariamente, vamos a decirlo así, se asocian para convivir y buscar un fin común. Ese es una asociación. Dice, los seres humanos pueden aspirar a asociarse estructuralmente para perseguir fines compartidos con todos ellos, ¿sí? Estamos hablando, dice Rayo, de una cooperación orgánica, planeada, comprometida, dirigida a alcanzar objetivos comunes. Objetivos comunes que fueron asumidos libremente por cada uno de los miembros de esa asociación. En pocas palabras, los seres humanos podemos, porque así nos conviene, asociarnos formalmente para buscar el logro de determinados fines, de determinados objetivos que todos los asociados, ¿sí?, han decidido voluntariamente, ¿sí? Buenas tardes. Dice Rayo, así, una de las más importantes aplicaciones de la autonomía contractual la encontramos en la llamada libertad de asociación, es decir, el derecho de cada individuo a obligarse a sí mismo, ¿sí?, establemente para con otros individuos en la consecución de objetivos comunes. ¿Sí? Objetivos comunes. Y cita Rayo a John Stuart Mill en un texto de 1859. Dice Mill, de la libertad de cada individuo a organizar su propia vida, resulta, dentro de los mismos límites, la libertad de asociación entre los individuos. La libertad de unirse para la consecución de un fin cualquiera, siempre que sea inofensivo para los demás y con tal de que las personas asociadas sean mayores de edad y no se encuentren coaccionadas ni engañadas. ¿Qué está señalando aquí John Stuart Mill? Pues las características que debe tener una verdadera asociación. Primero que nada, las personas que forman parte de la misma lo hacen de manera libre y voluntaria, nadie las obliga. Si lo hacen es porque pretenden lograr un determinado objetivo, un determinado fin. Y el único límite a esa libertad de asociación de las personas es que ese fin que la asociación pretende obtener no suponga violar derechos de terceras personas, ¿sí? Y esto forma parte, dice John Stuart Mill, de la libertad de cada individuo. Ahora, dice Rayo, esta libertad de asociación necesariamente comprende a su vez la libertad de no asociarse, es decir, el derecho a no integrar aquellas asociaciones
que uno no desea integrar, y también la libertad de asociación, dice Rayo, comprende necesariamente la libertad estatutaria, es decir, el derecho de pactar entre todos los miembros aquellos estatutos que regirán la vida interna de la asociación. ¿Sí? A ver, nosotros queremos formar una asociación para lograr determinados fines, adelante, siempre y cuando el fin que pretendemos lograr no suponga la violación de derechos de terceros. ¿Alguno de nosotros no quiere formar parte de esa asociación porque el fin que pretendemos obtener no le interesa? De acuerdo, está en toda su libertad de hacerlo. Los que sí decidimos integrar la asociación, a partir de nuestra decisión, si quiero formar parte de esta asociación, tenemos la libertad para determinar cuáles van a ser los estatutos que van a regir esa asociación, que van a regir nuestras relaciones dentro de esa asociación, ¿sí? Bueno, dice Rayo, en suma, la libertad de asociación y la libertad de no asociación y la libertad estatutaria implican que cualquier persona tiene el derecho de integrar aquellos grupos en los que sea admitida por el resto de los miembros, así como a no integrar aquellos grupos que no desea integrar, aun cuando el resto de los miembros sí deseen integrarla. ¿Sí? Precisamente por ello, la libertad de asociación es el fundamento de muchas otras libertades con una enorme trascendencia social. Por ejemplo, la libertad religiosa no es más que la libertad para asociarse o dejar de asociarse a una determinada confesión religiosa. La libertad matrimonial entre personas de distinto o del mismo sexo no es más que la libertad de las partes para formalizar un acuerdo de convivencia. La libertad de empresa no es más que la libertad de un individuo de asociarse con otros, accionistas o cooperativistas, e impulsar la producción y comercialización de ciertos bienes y servicios. La libertad sindical no es más que la libertad de un grupo de trabajadores para asociarse y negociar desde una mejor posición con su empleador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo Rayo? Buenos ejemplos de la libertad de asociación que resultan de la libertad de asociación de las personas está la libertad religiosa, la libertad matrimonial, la libertad de empresa y la libertad sindical. Bueno, hasta ahí. Ahora, aquí empieza lo interesante de este séptimo capítulo del libro de Rayo. Dice, la sociedad no es una asociación. Dice, la sociedad no es una asociación. Dice Rayo, tan importante es la libertad de asociación que algunos liberales, como Chandran Kukatas, la han convertido en el principio básico de una sociedad libre. ¿Sí? Y cita a Kukatas, dice, el principio fundamental que describe a una sociedad libre es el principio de libre asociación. El primer corolario de este principio es el principio de libre desasociación. ¿Sí? No en vano, dice Rayo, como ya hemos señalado, la libertad personal, la propiedad privada, la autonomía contractual y la reparación del daño causado garantizan la coexistencia pacífica de las personas, garantizan la isonomía de los individuos a la hora de perseguir sus fines individuales. Esto de isonomía quiere decir la misma ley para todos. Pero la libertad de asociación permite, en última instancia, el florecimiento de lo que coloquialmente denominamos sociedad civil. Esto es, el asociacionismo voluntario dirigido a perseguir causas comunes de todos sus integrantes. Y aquí Rayo cita al famosísimo Alexis de Tocqueville, en un texto de 1835. Dice Tocqueville, después de la libertad de actuar por uno mismo, la libertad más natural del ser humano es la de combinar sus esfuerzos
con los de otras personas para actuar en común. ¿Qué es una asociación? La combinación de esfuerzos individuales para actuar en común, para lograr un mismo objetivo. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Cuál es el objetivo común, ¿sí?, que los cónyuges persiguen? Por ejemplo, formar una familia. Ese es el objetivo común. Podría ser algo todavía más básico, ¿sí? Pasar el resto de nuestras vidas en compañía el uno del otro, etcétera, etcétera. Por tanto, dice Tocqueville, el derecho de asociación me parece tan inalienable como el derecho a la libertad personal. Ningún legislador puede atacarlo sin socavar el fundamento mismo de la sociedad. Imagínense ustedes que si nosotros quisiéramos formar una asociación para lograr un determinado fin, y ese fin no supone violar derechos de nadie, y cada uno de nosotros voluntariamente participa de la asociación y nosotros establecemos los estatutos de nuestra asociación, imagínense que para lograrlo tuviéramos que pedirle permiso al gobierno. Oye, mira, queremos crear esta asociación, estos son los fines, estos son los estatutos, queremos que nos des permiso. Bueno, a lo mejor el gobierno no nos niega el permiso, pero ya el tener que pedirle permiso, de entrada es una limitante a la libertad. A ver, tu gobierno lo único que debes de hacer es vigilar que esta asociación que nosotros hemos creado, ¿sí?, no suponga en el logro de sus fines, en la consecución de sus objetivos, violar derechos de terceros. Es lo único que debes hacer. ¿Por qué te tendríamos que pedir permiso? Oye, pero es que ¿cómo es posible que anden por ahí, sí, 6 ciudadanos, 7 ciudadanos queriendo crear una asociación? No. Eso el gobierno tiene que ver de qué se trata, tiene que darles permiso, inclusive tendría que meterse en sus estatutos y no. Eso ya de entrada va en contra de la libertad, ¿sí? Bueno, dice Rayo, ahora bien, que la libertad de asociación sea el presupuesto del activismo civil, no debería llevarnos a pensar que la propia sociedad es en sí misma una asociación creada a través del consentimiento de todas las personas. ¿Sí? Esto es importante. El que la libertad de asociación sea el presupuesto del activismo civil. A ver, nosotros podemos crear una asociación cuyo fin sea promover determinados, vamos a decirlo así, valores civiles que nosotros consideramos fundamentales para poder convivir civilizadamente, como sería, no sé, promover entre los automovilistas el uno a uno, ¿no? ¿Sí? Pasas tú, paso yo, uno a uno, ¿no? Podríamos crear una asociación así, ¿sí? Y eso sería activismo civil, ¿sí? Pero vuelvo, dice que la libertad de asociación sea el presupuesto del activismo civil, no debería llevarnos a pensar que la propia sociedad es en sí misma una asociación creada a través del consentimiento de todas las partes, que es precisamente la creencia que está detrás de todas las teorías relacionadas con el famosísimo y mítico contrato social, al cual ya vamos a volver más adelante. Dice, la sociedad es únicamente el resultado de la yuxtaposición de las interacciones de distintos individuos y de las diferentes asociaciones que la componen. Pero la sociedad no es, dice Rayo, una asociación. Una sociedad libre carece en sí misma de un propósito orgánico al que todos los individuos deban subordinar sus vidas. A ver, todos los miembros de una asociación deben subordinar su participación en esa asociación a los fines que persigue la asociación. Si no, pues la asociación no sirve de nada. Si cada quien va a jalar por su lado, pues mejor, ¿sabes qué?, deshacemos la asociación. La pregunta es si todos, ¿sí?, quienes vivimos en una determinada sociedad deberíamos de tener un
objetivo común en función del cual actuar como miembros de esa sociedad. Y si respondemos que sí, que como miembros de una sociedad, así como los miembros de una asociación tienen un fin común, como miembros de una sociedad debería haber un fin común que nos obligara absolutamente a todos los integrantes de esa sociedad. ¿Sí? Pues evidentemente que no. A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Una y otra vez escuchamos, por ejemplo, que lo que nos hace falta en México es un proyecto de nación, ¿sí? Que nos dé cohesión, que nos guíe por el mismo camino, que nos lleve a la misma meta, ¿sí? Y a mí cuando la gente empieza a hablar de los proyectos de nación, a decir que lo que nos hace falta es un proyecto de nación, sí empiezo a preocuparme, porque yo estoy convencido de que, por ejemplo, en México y en cualquier otro país, no necesitamos un proyecto de nación, sino una nación en la cual cada quien, respetando los derechos de los demás y sin ningún privilegio gubernamental, pueda sacar adelante sus proyectos. Creo que eso es lo propio de esto que Rayo llama una sociedad libre. Lo que necesitamos es una nación, un país, en el cual cada quien, eso sí, respetando los derechos de los demás y sin ningún privilegio del gobierno, pueda sacar adelante sus propios proyectos. Que dicho sea de paso, entre otras muchas cosas, ello implica el enriquecimiento de la sociedad, el que haya muchos proyectos individuales que terminan enriqueciendo a la sociedad. Por eso dice Rayo, una sociedad libre carece en sí misma de un propósito orgánico al que todos los individuos deban subordinar sus vidas. Pero ¿qué sucede? Que en una asociación libre entre dos o más personas, ¿sí?, existe un propósito orgánico, ¿sí?, al que todos los integrantes de esa asociación deben subordinar su conducta. Ahí sí. ¿Sí? Dice, si la sociedad sometiera a todas las personas a la consecución de un determinado propósito compartido, normalmente denominado interés general o bien común, entonces no se estaría respetando la prioridad de los proyectos de vida de cada individuo o de cada asociación de individuos. Primero prevalecería el objetivo orgánico de la sociedad y posteriormente, de manera subordinada al mismo, los objetivos particulares de los individuos o de las asociaciones. A ver, si como sociedad tuviéramos esto que Rayo llama un propósito orgánico, ¿sí?, entonces, todos los proyectos de cada quien y los proyectos de las distintas asociaciones tendrían que estar subordinados a ese, ¿sí?, vamos a decirlo así, propósito orgánico de la sociedad. ¿Y qué es lo único que debe observar los proyectos de los individuos y los proyectos de las asociaciones formadas por individuos? ¿Qué es lo único que sí se les debe exigir? Respetar los derechos de los demás. ¿Sí? Y de ahí, esto que yo siempre he dicho, respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. Que para mí ese es el principio liberal por excelencia, ¿no? Yo siempre he dicho, para mí el liberalismo, más que una ideología, suponiendo que realmente sea una ideología, es este principio, respetando los derechos de los demás, haz lo que quieras, ¿sí? Si tu conducta individual respeta los derechos de los demás, haz lo que quieras. Si esta asociación en la cual participamos todos nosotros, en la consecución de sus fines, respeta los derechos de los demás, adelante. El único límite a la acción individual y a la acción de las asociaciones voluntariamente constituidas debería de ser el respeto a los derechos de los demás. Pero si como sociedad tenemos esto que Rayo llama un fin orgánico, entonces mi conducta individual, ¿sí?,
y el operar de las asociaciones tendría que estar supeditado a ese fin, ¿sí? Tendría que estar supeditado a ese fin, ¿sí? En la práctica, suponiendo que hubiera una sociedad con estos, ¿sí?, propósitos orgánicos, serían aquellas personas con capacidad para determinar cuál es ese objetivo compartido o ese objetivo que deben compartir todos los miembros de esa sociedad, las que estarían imponiéndoles a los demás su propio proyecto de vida o de sociedad. ¿Sí? A ver, yo puedo tener, y más me vale que lo tenga, un proyecto de vida. Yo puedo, ¿sí?, integrar con otras personas distintas asociaciones para el logro de determinados fines. Pero de eso a que yo diga, ¿sí?, que tengo el derecho a imponerle a los demás un proyecto de vida o a las asociaciones, ¿sí?, un proyecto que tiene que casar con ese proyecto orgánico, propósito orgánico que yo le estoy dando a toda la sociedad, pues ¿quién me creo que soy? ¿Quién me creo que soy? ¿Sí? Porque claro, cuando hablamos de proyectos de nación, la pregunta es, ¿del proyecto de quién estamos hablando? No, es que lo que nos hace falta en México para salir adelante es un proyecto de nación que nos lleve a todos por el mismo camino, rumbo al mismo objetivo. Bueno, ¿y quién va a determinar ese objetivo? ¿Y quién va a señalar el camino para llegar a ese objetivo? ¿Y qué sucede con aquellos que, dispuestos a respetar los derechos de los demás, no quieren sumarse al proyecto de nación que supone recorrer un determinado camino para llegar a una determinada meta? ¿Qué haces con aquellos? Pues una de dos. O los obligas por la fuerza a que recorran ese camino para llegar a esa meta, o acabas reconociendo que cada quien, con la única condición de que respete los derechos de los demás, haga lo que le dé la gana, que si me preguntan, pues es lo que debería darse en la sociedad, ¿sí? Dice Rayo, el bien común para el liberalismo podría en todo caso ser entendido como el respeto universal a las normas que permiten estructurar una sociedad de individuos y asociaciones de individuos libres. A ver, para un liberal, ¿cuál es, ¿sí?, el único objetivo compartido que debemos tener todos los seres humanos? El respeto a los derechos de los demás. Eso es lo único. ¿Sí? El respeto a los derechos de los demás. Pero respetando a los derechos de los demás, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Oye, pero si eso que yo quiero hacer es dañarme a mí mismo, pues hombre, piénsalo dos veces. Pero si al dañarte a ti mismo estás respetando los derechos de los demás, nadie tiene el derecho de prohibírtelo, y mucho menos de impedírtelo, siempre y cuando, ¿sí?, estés dispuesto a asumir las consecuencias de tu conducta irresponsable. Porque si resulta, ¿sí?, que tú has fumado toda tu vida 3 cajetillas de cigarrillos diarios, haciéndote daño, y ya tienes enfisema pulmonar, entonces no se vale que salgas corriendo para que papá gobierno, ¿sí?, te atienda, ¿sí?, el enfisema pulmonar. Ese es el otro tema, ¿no? ¿Sí? La libertad y las dos R's que le son inseparables, la R del riesgo y la R de la responsabilidad, ¿sí? Y luego, hablando de esto, el bien común para el liberalismo podría en todo caso ser entendido como el respeto universal a las normas que permiten estructurar una sociedad de individuos y asociaciones de individuos libres. Cita Rayo nuevamente a Cucatas y Petit. Dice, para el liberalismo, la buena sociedad no está regida por un único bien común. La buena sociedad es, por el contrario, un marco de derechos, libertades u obligaciones, dentro del cual la gente persigue sus fines propios, ya sea individualmente o por asociación voluntaria. La buena sociedad está regida por la ley y, como tal, está regulada
por principios de justicia. Fíjense, la sociedad regulada por el principio de la justicia, no los miembros de una sociedad regulados por un objetivo común. ¿Cuál es el único objetivo común que deben tener los miembros de una sociedad? Respetar los derechos de los demás. Y ojo, dicho sea de paso, yo creo que ese es un objetivo que absolutamente todos los miembros de una sociedad están dispuestos a aceptar. Inclusive, ¿sí?, aquellos que no estén dispuestos a respetar los derechos de los demás. Porque, a ver, puede ser que yo no esté dispuesto a respetar los derechos de los demás, pero sin duda alguna quiero que los demás respeten mis derechos. A ver, puede ser que yo sea un asesino, ¿sí? Yo mato gente, violo el derecho a la vida de los demás, pero el que yo lo haga no quiere decir que yo quisiera que alguien me pegara un tiro, que alguien me asesinara. Puede ser que yo sea secuestrador, que viole el derecho a la libertad de las otras personas, pero eso no quiere decir que yo quiera que alguien más me secuestre a mí. Puede ser que yo sea ladrón, viole el derecho a la propiedad de las demás personas, pero eso no quiere decir que yo quisiera o que yo quiera, ¿sí?, que alguien me robe, ¿sí? Yo no sé, habría que meterse en la cabeza de estos delincuentes si hay algún delincuente que diga, a ver, así como yo asesino, quiero que alguien me asesine. Que haya un secuestrador que diga, así como yo secuestro, quiero que haya alguien que me secuestre. Que haya un ladrón que diga, así como yo robo, quiero que haya alguien que me robe. No creo que lo haya. Sí hay gente que dice, yo no estoy dispuesto a respetar los derechos de los demás, pero sí quiero que los demás respeten mis derechos. Es más, ¿cuál sería el mundo ideal para un delincuente? Aquel en el cual él fuera el único delincuente. Él fuera el único que viola derechos de terceros. Porque si yo soy el único que asesina, porque todos los demás sí respetan el derecho a la vida de todos los demás, nadie me va a asesinar a mí. Si yo soy el único que secuestra, porque todos los demás sí respetan el derecho a la libertad de las personas, nadie me va a secuestrar a mí. Si yo soy el único que roba, porque todos los demás respetan el derecho a la propiedad, nadie me va a robar a mí. Y yo no sé, pero no es muy difícil llegar a la conclusión, si esa sería la condición ideal para cualquier delincuente, que él sea el único delincuente, ¿sí?, en la sociedad en la que vive. Porque en la medida en que los delincuentes se van multiplicando y los actos delictivos se van multiplicando, aumenta también la probabilidad de que un delincuente sea víctima de la delincuencia. ¿Y qué pasaría? Vámonos al extremo, y la pregunta se me acaba de ocurrir, así que no sé cuál es la respuesta. En una sociedad en la cual absolutamente todos violaran los derechos de todos los demás, es decir, en una sociedad en la cual todos fueran delincuentes. A ver, ¿esa sociedad sería viable? En donde todos mataran a todos, en donde todos secuestraran a todos, en donde todos robaran a todos, ¿sería viable? ¿Cómo se viviría en una sociedad así? Y a partir, vamos a decirlo así, de qué cantidad de criminales y de crímenes una sociedad comienza a ser inviable. ¿Sí? Una sociedad comienza a ser inviable. ¿Sí? Bueno, pero a ver, ahí están estas preguntas. Luego dice Rayo, esa buena sociedad de la que hablan Cucatas y Petit, característica del liberalismo, es lo que Friedrich Hayek denominaba nomocracia. Esto es, un marco jurídico basado en reglas generales dirigidas a respetar la libertad personal para que cada persona pueda desarrollar sus propios proyectos vitales. La nomocracia. Un marco jurídico basado en reglas generales. A ver, reglas generales, ¿sí? No matarás, no secuestrarás, no robarás. Son reglas generales. Reglas particulares. Los lunes todo mundo debe desayunar huevos fritos con tocino.
como para qué necesitaríamos que alguien nos dijera qué desayunar los lunes, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de desayunar los lunes y cualquier otro día de la semana? Lo que nos dé la gana y para lo que nos alcance, ¿no? Por aquello del problema económico, ¿no? ¿Sí? Reglas generales, ¿no? Reglas generales, ¿sí? La antítesis de la nomocracia es la teleocracia, a saber, un marco jurídico basado en mandatos que obligan a los individuos a perseguir fines específicos que no necesariamente coinciden con sus propios objetivos vitales. Es decir, hay dos tipos, vamos a decirlo así, de reglas, de leyes. Las que prohíben, no matarás, no secuestrarás, no robarás, y las que obligan. Todos los lunes desayunarás huevos fritos con tocino. ¿Sí? Es decir, la nomocracia parte del axioma de que el individuo es sujeto soberano de derecho y en consecuencia caracteriza el bien común como la posibilidad de que cada individuo viva su vida de acuerdo con sus propios criterios. ¿Y dónde está el bien común? A ver, ¿es bueno que cada quien viva su vida según sus propios criterios? Sí. Y esto parte de lo que yo llamo el primer precepto de la ley natural. A ver, ¿cuál es el primer precepto de la ley natural? Hombre, esto lo dice Voltaire, ¿sí? No le hagas al otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. A ver, eso es algo que entendemos a la primera. No hace falta un grupo de legisladores que lo redacten, ¿sí? Que lo expidan, que lo promulguen, ¿sí? No, eso lo entendemos a la primera. A ver, no le hagas al otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. Es lo que yo considero es el primer precepto de la ley natural o como algunos le llaman la regla de oro, ¿no? Entonces, a ver, es un bien que respetando los derechos de los demás, cada quien pueda intentar sacar adelante su propio proyecto de vida, o el bien, lo bueno, lo aconsejable, lo prudente es que alguien más nos diga cuáles deben ser los fines de nuestra vida. ¿No? Es un bien. ¿Y por qué, además de ser un bien, tiene que ser común? Absolutamente para todas las personas, por lo que acabo de decir. No le hagas al otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. A ver, si yo no quiero que ustedes me digan cómo vivir mi vida, cuáles deben ser los objetivos a perseguir en mi vida, entonces, ¿con qué cara, sí, me atrevo yo a decirles a ustedes cómo deben vivir su vida? Hombre, lo cual no quiere decir que no puedas aconsejar al otro, oye, mira, me parece que estás fumando demasiado, sería conveniente que le bajaras, pero eso es otro asunto, ¿no? Pero me parece que estás fumando demasiado, sería conveniente que le bajaras, te prohíbo que fumes, hay una enorme diferencia, ¿no? Hay una enorme diferencia, ¿no? Entonces, dice Rayo, la nomocracia parte del axioma de que el individuo es sujeto soberano de derecho y en consecuencia caracteriza el bien común como la posibilidad, de que cada individuo viva su vida de acuerdo con sus propios criterios, con una única condición: respetar los derechos de los demás. Perdón por el dulcecito, pero tengo la garganta un tanto cuanto fastidiada por una infección. Entonces, perdón, esto ayuda. Bueno, entonces dice, en cambio, la teleocracia parte del axioma de que el individuo es un objeto de derecho, subordinado a otros individuos o al grupo en general, y en consecuencia caracteriza el bien común como un fin muy específico al que todas las personas deben subordinar sus propios planes vitales. ¿Sí? En la nomocracia está basada en prohibiciones y en una prohibición básica.
no violar los derechos de terceros. En la teleocracia, lo que encontramos son obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, ayudar a satisfacer necesidades de terceros, ayudar a promover intereses de terceros, etcétera, 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 ¿sí? Continúa Rayo, dice, un marco social nomocrático engendra lo que Hayek denomina cosmos u orden espontáneo, es decir, un conjunto de interacciones sociales emergentes que se caracterizan por la complejidad, la abstracción y la ausencia de diseño centralizado. A ver, vamos a suponer una sociedad en la cual, siempre y cuando respetes los derechos de los demás, se reconoce y garantiza tu libertad de hacer lo que te dé la gana. Y el resultado de eso son muchas acciones individuales, la constitución de muchas asociaciones con distintos fines, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice Rayo, esa yuxtaposición de acciones individuales y de conductas de distintas asociaciones van formando ¿qué? La sociedad. Pero esa sociedad que se va formando así no es producto del diseño humano. No hay alguien que en todo momento le dice a todos los demás qué deben hacer y cómo deben hacerlo, ¿sí? No es producto del diseño humano, pero sí es consecuencia ¿de qué? De la acción humana, ¿sí? De la acción humana, ¿sí? Y esta idea viene de un filósofo escocés del siglo XVIII, contemporáneo de Adam Smith, que también se llamaba Adam, pero se apellidaba Ferguson. Ferguson dijo una cosa muy interesante, dijo, a ver, hay realidades, ¿sí?, que son consecuencia de la acción humana, pero no del diseño humano. Y una de esas realidades que son consecuencia de la acción humana, pero no del diseño humano, es el lenguaje, ¿sí? A ver, ¿ustedes creen que alguien en un pasado muy remoto, ante la imposibilidad, dado que no teníamos lenguaje, de los seres humanos de comunicarnos de manera más eficaz, se sentó y diseñó, ¿sí?, el lenguaje? ¿O este fue surgiendo, ¿sí?, espontáneamente, sin que alguien le dijera a cada quien qué hacer y cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, de la necesidad que tenemos los seres humanos de qué? De comunicarnos? A ver, el lenguaje, ¿es producto del diseño humano o es producto, ¿sí?, de esto que Hayek llamaba cosmos u orden espontáneo? A ver, de entrada, el lenguaje es algo tan complejo que nadie lo puede diseñar centralmente. A ver, ¿qué es tan complejo? De entrada hay 3 tiempos, pasado, presente y futuro, ¿sí? ¿Sí? Hay sustantivos, hay verbos. A ver, esto no se puede diseñar, no es producto del diseño humano, es producto ¿de qué? Del orden espontáneo. Y lo más maravilloso del caso es que funciona y funciona a la perfección. Y además tiene ¿qué? Reglas. A ver, si yo les digo, ayer iré a jugar ajedrez. A ver, ¿cómo que ayer, pasado, iré futuro a jugar ajedrez? ¿Sí? O mañana fui al cine. Mañana futuro fui pasado al cine. No me entiendo. No, mañana iré a jugar ajedrez, ayer fui al cine. Ahora sí, estás respetando las reglas del lenguaje y ahora sí te entiendo, ¿sí? Un marco social nomocrático engendra lo que a su vez Hayek denominaba cosmos u orden espontáneo. Un marco social teleocrático engendra lo que Hayek denominaba taxis, ¿sí?, diseño humano, organización social, es decir, un conjunto de interacciones sociales planificadas y superimpuestas sobre un conjunto de individuos, ¿sí? Entonces, a ver, la sociedad
es resultado del orden espontáneo o del diseño humano. A ver, una asociación, ¿sí?, es resultado del orden espontáneo o del diseño humano. Es el resultado del diseño humano, clarísimamente. Oye, a ver, nos vamos a asociar para lograr un determinado fin, estos van a ser nuestros estatutos. Bueno, eso es ¿qué? Diseño humano. Pero la manera en la que en una sociedad, ¿sí?, interactúan los distintos individuos y las distintas asociaciones que pueden ir desde las iglesias hasta las empresas, eso no es consecuencia del diseño humano, es del orden espontáneo. Es consecuencia del orden espontáneo. Ahora, la pregunta inevitable es si a nivel social no obtendríamos mejores resultados si intentamos sustituir el orden espontáneo por el diseño humano. Pero si intentamos sustituir el orden espontáneo por el diseño humano, a partir del 1 de marzo próximo, en este país, a nivel social, se sustituye el orden espontáneo, el cosmos del que hablaba Hayek, por el diseño humano, la taxis de la que hablaba Hayek. A partir del primer minuto del próximo domingo 1 de marzo. Bueno, si así fuera, cada uno de nosotros tendría que quedarse sentado en su casa esperando que alguien, el encargado de diseñar, ¿sí?, la sociedad, nos dijera qué hacer. Porque, a ver, todo lo que nosotros hacemos a lo largo del día, ¿sí?, ¿alguien nos dice qué hacer? Bueno, hombre, a ver, yo tengo que venir a dar clases, tengo que mandar mi artículo a tiempo, tengo que grabar mi comentario de la radio, tengo que dar a tiempo para el Círculo Bastiat, pero todas esas son, ¿qué? Decisiones libremente asumidas. A ver, nadie me obliga a dar clases, nadie me obliga a escribir en el periódico, nadie me obliga a hacer mis comentarios en la radio, y mucho menos alguien me obliga a venir al Círculo Bastiat. ¿Sí? Eso es orden espontáneo. ¿Sí? La pregunta es, ¿convendría sustituir el orden espontáneo que encontramos a nivel social, ¿sí?, que supone la yuxtaposición de todas las conductas individuales y de todos los quehaceres de las distintas asociaciones, desde las iglesias hasta las empresas, por un diseño humano? Y sobre todo, suponiendo que lo intentáramos, ¿obtendríamos mejores resultados de los que obtenemos con el orden espontáneo? Y la pregunta de fondo, si así fuera, ¿dónde quedaría la libertad individual para que cada quien decida qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quiénes hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Bueno, entonces, dice Rayo, la sociedad no es una asociación. Una asociación restringe la libertad personal de cada uno de sus socios, pero esa restricción a la libertad personal de cada uno de sus socios, en el caso de las asociaciones, fue voluntariamente aceptada por cada uno de sus socios, ¿sí? Y se restringe la libertad personal de cada uno de sus socios para alcanzar un fin compartido por todos ellos, que fue aceptado por cada uno de ellos. Y lo hace porque todos ellos han aceptado formar parte de esa asociación con el objetivo precisamente de perseguir ese fin compartido, autoimponiéndose restricciones a la libertad de cada uno de ellos. A ver, supongamos que no es el caso que yo formo parte del Colegio Nacional de Economistas. Es una asociación que tiene determinados fines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo les presumo que pertenezco al Colegio Nacional de Economistas, obviamente ustedes lo que suponen, entre otras muchas cosas, es que yo voluntariamente me sumé
por invitación, por lo que ustedes gusten y manden, al Colegio Nacional de Economistas. ¿Sí? Pero a ver, el que yo forme parte de la sociedad mexicana, ¿es producto de alguna decisión mía? A ver, ¿yo decidí nacer en este país? No. Ah, claro, en cualquier momento puedes decidir ¿qué? Irme del país. ¿Sí? Pero fíjense la diferencia entre pertenecer a una sociedad y pertenecer a una asociación. Tú perteneces a una asociación porque así lo quieres. ¿Sí? Pero de entrada llega un momento cuando empiezas a tener conciencia que te encuentras inmerso en una determinada sociedad, ¿sí?, a la cual no decidiste participar, que en esa naciste. Ahora, claro, tienes la libertad de, si de plano esto no me gusta, emigrar. Ahí los dejo y ahí nos vemos, ¿no? Ahora, todo esto lleva a Rayo a considerar el tema del contrato social. Del contrato social. Dice Rayo: algunos pensadores, sin embargo, han defendido que la sociedad sí debe ser entendida como una asociación teleocrática que tiene fines, en la que los individuos asumimos obligaciones adicionales al mero respeto de los proyectos de la vida ajenos. ¿Sí? Asumimos obligaciones adicionales a la de respetar el derecho de los demás, ¿sí? De los demás, ¿sí? Y cita, pues nada más ni nada menos que al mismísimo Maximiliano Robespierre, en un texto de 1794, ¿sí? Fíjense lo que dice Robespierre: puesto que el alma de la república es la virtud, la igualdad, y vuestra finalidad es fundar y consolidar la república, la primera regla de vuestra conducta política debe ser encaminar todas vuestras medidas al mantenimiento de la igualdad y al desarrollo de la virtud, pues la primera preocupación del legislador ha de ser fortalecer el principio del gobierno, es decir, la virtud. Así, todo aquello que sirva para excitar el amor a la patria, purificar las costumbres, elevar los espíritus y dirigir las pasiones del corazón humano hacia el interés público, debe ser adoptado o establecido por vosotros. A ver, Robespierre va de nuevo. Todo aquello que sirva para excitar el amor a la patria, purificar las costumbres, elevar los espíritus y dirigir las pasiones del corazón humano hacia el interés público debe ser adoptado o establecido por vosotros. Todo lo que tiende a concentrarlas en la abyección del yo personal, a despertar el gusto por las pequeñas cosas y el desprecio por las grandes, debéis eliminarlo o reprimirlo. En el sistema de la Revolución Francesa, dice Robespierre, lo que es inmoral es impolítico, lo que es corruptor es contrarrevolucionario. Dice Rayo: a ojos de Robespierre, los objetivos colectivos de la República prevalecen sobre las aspiraciones personales de cada individuo. A ver, ¿cuál sería el extremo, desde mi punto de vista absurdo, de esta postura? El yo ya no me pertenezco. ¿Qué expresó hace un par de días nuestro presidente en algún discurso? Yo ya no me pertenezco. ¿A quién le pertenezco? Al pueblo. Entonces, en una de esas, aunque yo no quiera un segundo periodo presidencial, y yo no me voy a reelegir, pero dado que el pueblo quiere y yo ya no me pertenezco, acepto un segundo periodo presidencial, pero que les quede claro, yo no me estoy reeligiendo,
Yo no quería. El que me está reeligiendo es el pueblo. Y como yo ya no me pertenezco, porque le pertenezco al pueblo, ¿no? Es decir, es supeditar tu proyecto vital al proyecto de alguien más, en este caso algo tan abstracto como sería ¿qué? El pueblo. ¿Sí? El pueblo. Además, ¿qué rayos quiere decir eso de que yo ya no me pertenezco? Es absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿no? ¡Hombre! Que el muchacho al cual la muchacha le acaba de dar el sí, le diga, bueno, a partir de ahora ya no me pertenezco porque mi corazón es tuyo, Lupita, de aquí a la eternidad, se entiende, es un desplante romántico, ¿no? Pero cuando un político dice, yo ya no me pertenezco porque me pertenezco al pueblo, me debo al pueblo, yo desconfío muchísimo de esas personas porque de entrada no es cierto. Y la primera pregunta que yo me hago es, a ver, ¿realmente lo crees? ¿Lo que estás diciendo es honesto? Sí, es honesto, ¿sí? Bueno, la República es soberana sobre los individuos a la hora de determinar qué es virtuoso dentro de sus vidas y en consecuencia las personas quedan obligadas a doblegarse para satisfacer la voluntad de la República. A ver, ¿cómo relacionamos esto con la intención de redactar, y tengo entendido que ya se está redactando, la famosísima Constitución Moral de la 4T? A ver, no va a pasar mucho tiempo antes de que se editen, vayamos a saber cuántos millones de ejemplares de la Constitución Moral, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, a ver, si ya redactaste y editaste, que no promulgaste, porque si llegas a promulgarla, cuidado, porque entonces querría decir que todos los mexicanos tendríamos que actuar conforme a los valores que tú, al final de cuentas, López Obrador, nos estás presentando en la Constitución política, ¿no? Pero a ver, ya la redactaste y ya la editaste y lo regalaste, ¿sí? ¿Qué el siguiente paso no sería, pues sabes qué, como yo creo que esto es lo correcto, ¿sí? Y como al final de cuentas lo estoy haciendo por su bien, aunque ustedes esto no lo entiendan y jamás me lo agradezcan, pues ahora todo el mundo va a tener que comportarse conforme a estos valores. Ahí ya no hay prohibición, no matarás, no secuestrarás, no robarás, allí ya hay ¿qué? Obligación. Por ejemplo, vamos a suponer que quienes están redactando la Constitución Moral consideran que hablar con malas palabras degrada a la persona y entonces se prohíbe hablar con malas palabras. Bueno, al final de cuentas el hablar con malas palabras, si me apuran un poquito, es una cuestión meramente estética. Y hay veces en que bien aplicadas las malas palabras son maravillosas, bien aplicadas. El problema es que las usas tanto que pierden eficacia, pero si las usas cuando realmente hay que usarlas, pues son una maravilla, ¿no? ¿Sí? Ahí ya habría no prohibiciones, sino ¿qué? Obligaciones. ¿Sí? Obligaciones, ¿no? En fin, ¿por qué virtud cívica y terror político terminan yendo de la mano? Porque cuando se presupone que el bien común es una realidad autoevidente a la que todos los ciudadanos deben someterse, aquellas personas que no compartan tal visión de la virtud cívica constituirán una, ojo, conspiración de los malvados, que deberá ser aplastada por el imperio del terror. Esto en épocas de la Revolución Francesa, ¿sí? Dice Rayo, el contrato social, por consiguiente, vendría a ser el equivalente a unos estatutos asociativos que habríamos suscrito todos los miembros de una sociedad y en virtud de los cuales quedaríamos obligados a respetar la voluntad mayoritaria del conjunto de los ciudadanos, la cual podría imponernos obligaciones distintas a las del simple respeto de las libertades ajenas. Realmente, dice Rayo, cabe equiparar a la sociedad civil con una asociación reglamentada a través de un contrato social potencialmente muy restrictivo de las libertades individuales. Cabe justificar la limitación de la libertad personal apelando a la libertad estatutaria de haber suscrito un contrato social por el hecho de vivir en sociedad. Rayo dice, no. Sin embargo, sí, dice Rayo,
Tal contrato social nunca ha sido explícitamente firmado por nadie. No hay registros históricos de que tal acontecimiento haya sucedido jamás, y por el contrario, sí contamos con abundantísimos registros que exponen cómo las comunidades políticas fueron tradicionalmente impuestas por la fuerza militar. Esta es otra historia muy interesante, ¿no? A ver, ¿cómo llegaron a constituirse en los distintos países, en las distintas épocas, ¿sí?, el poder político, que es el poder para obligar, prohibir y castigar? ¿En cuántos casos el origen de todo eso no fue la fuerza militar? ¿Sí? A su vez, aun cuando este contrato social sí hubiese tenido lugar en algún momento recóndito del pasado, su adhesión tan solo obligaría a las personas que efectivamente lo hubiesen firmado. ¿Sí? Si no, ¿cómo? Ahora bien, ¿sí?, la mayoría de los defensores del contrato social, comenzando por Thomas Hobbes, no postulan que tal documento haya sido realmente firmado de manera explícita por todos los ciudadanos en algún momento de la historia. Su argumento más bien es que cuando los individuos optan por integrarse en la sociedad o optan por permanecer en una determinada sociedad, como podría ser la nuestra, la mexicana, ¿sí?, están dando implícitamente su consentimiento a todas aquellas obligaciones extraordinarias que esa sociedad decida imponerles, más allá de la obligación de respetar los derechos de los demás. Dicho de otro modo, vivir en sociedad sería equivalente a aceptar implícitamente integrar una asociación con todas aquellas reglas que esa asociación decida establecer en sus estatutos constitucionales. ¿Sí? Ahora, a ver, insisto, cuando a nivel social se nos exige algo más que respetar los derechos de los demás, ¿sí?, de alguna manera esa sociedad ya está obteniendo las características de una asociación. Porque, a ver, puede haber un fin más general, un objetivo más general que el de respetar los derechos de los demás. Hay otro fin, otro objetivo que sí se le deba exigir a todos los integrantes de una sociedad. Yo no lo creo, que pueda haber algo más general. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando quienes tienen el poder para hacerlo, y por más buena voluntad que tengan, eso no se los discuto, empiezan a imponerle a los integrantes de una sociedad una serie de fines particulares? Tanto por el lado de obligaciones, se me ocurre el servicio militar, como por el lado de prohibiciones, se me ocurre no consumir drogas, que empiezan a tratar ya a la sociedad como una asociación. Pero ¿cuál es la característica fundamental, esencial de cualquier verdadera asociación? Que todos los que integran, la integran voluntariamente. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con el fin que se busca. Pero a ver, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el servicio militar? Tal y como es mi caso, yo no estoy de acuerdo con el servicio militar. Pues que si vivo en esta sociedad, primero, tuve que cumplir en su momento con el servicio militar, luego mis hijos en su momento tuvieron que cumplir con el servicio militar y espero verlo algún día, no por el servicio militar, sino por de quienes se tratará, ver a mis nietos cumplir con el servicio militar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a la sociedad se le empieza a tratar como una asociación? Que se le empiezan a imponer a los individuos fines que tal vez voluntariamente, libremente, no están dispuestos a asumir como propio. Ahora, vuelvo, se le podría tratarse a la sociedad, a toda la sociedad como una asociación. A ver, ¿qué requisito tendría que cumplirse
para poder decir que una sociedad sí es una asociación, que absolutamente todos los integrantes de esa sociedad, como sucede con todos los integrantes de una asociación, estuvieran de acuerdo con relación a los fines que se le van a acabar imponiendo a todos y con el camino que pueden ser muchos, ¿sí?, para llegar a ese fin. Ahora, ¿ustedes creen? A ver, si una familia de 4 el domingo puede resultar, no voy a decir que un problema, pero sí algo muy peculiar, ponerse de acuerdo a dónde quieren ir a comer. Porque uno quiere pizzas, el otro quiere sushis, el otro quiere tacos y el otro quiere pastas. 4. De tal manera que si hemos de avanzar en esto de ir a comer, a lo mejor alguien dice, bueno, a ver, porque quiero y puedo, dado que soy su padre, vamos a tal restaurante. ¿Sí? O lo vas resolviendo, mira, pues hoy pizzas, dentro de 8 días sushis, dentro de 15 días tacos y dentro de 3 semanas pastas, ¿no? Hay que negociar eso, ¿sí? Pero si ponerse de acuerdo con relación a esos fines específicos, dónde vamos a comer, qué quieren comer, entre 4 o 5 personas, miembros de la misma familia, puede resultar difícil. Ahora, podemos concebir una sociedad en la cual todos, absolutamente todos sus miembros están de acuerdo con los fines y con el camino para llegar a esos fines, que es lo propio de una asociación. Porque en una asociación, todos los miembros de la asociación, ¿sí?, están de acuerdo en cuáles son los fines, están de acuerdo en cuáles son las reglas que rigen su conducta dentro de esa asociación, el tema de los estatutos, y además están de acuerdo en cuál es el camino a seguir para lograr ese fin, ¿no? Para lograr ese fin, ¿sí? Entonces, dice, la mayoría de los defensores del contrato social no postulan que tal documento haya sido realmente firmado de manera explícita por todos los ciudadanos en algún momento de la historia. Su argumento más bien es que cuando los individuos optan por integrarse en la sociedad, están dando implícitamente su consentimiento a todas aquellas obligaciones extraordinarias que esa sociedad decida imponerles. Vivir en sociedad sería equivalente a aceptar implícitamente integrar una asociación con todas aquellas reglas que esa asociación decide establecer en sus estatutos constitucionales. ¿Sí? Constitucionales. ¿Sí? Ahora, para terminar este tema, dice Rayo, coexistir, cooperar o convivir con otras personas no nos convierte naturalmente en miembros de una gran asociación con soberanía para aplastar las libertades individuales. La legitimidad de cualquier comunidad política dependerá de que haya sido constituida voluntariamente o, como mucho, de que se limite a proteger la libertad personal, la propiedad y la autonomía contractual de los individuos, es decir, de que se limite a garantizar el respeto a los derechos de los demás. Dicho de otra manera, ¿qué es lo único, ¿sí?, que se nos debería de prohibir a los seres humanos, ¿sí?, en el contexto de una comunidad política? Es decir, donde hay un poder, ¿sí?, con la fuerza y legitimidad suficientes para prohibir, obligar y castigar. ¿Qué es lo único? Violar derechos de terceros. Simple y sencillamente. Cualquier otra prohibición u obligación que se te imponga necesariamente va en contra de tu libertad, ¿sí? El único fin objetivo que deben compartir todos los integrantes de una comunidad debería de ser respetar los derechos de los demás. Yo creo que esto, aunque yo no esté dispuesto a respetar los derechos de ustedes, lo entiendo perfectamente y estaría dispuesto ¿a qué? A firmarlo. ¿Sí? Porque el que yo no esté dispuesto a respetar los derechos de ustedes no quiere decir que yo no quiera que ustedes sí respeten mis derechos, ¿no? Este tema es importante, insisto, ya para terminar en la sesión del día de hoy, porque muchas veces a la sociedad se la concibe como si fuera una asociación. Y cuando a la sociedad se la concibe como si fuera una asociación
y a los ciudadanos se les empieza a tratar como si fueran asociados de esa asociación, tarde o temprano acabas violando su derecho a la libertad individual y su derecho también a la propiedad privada. ¿Sí? La sociedad, ¿sí?, debe ser concebida ante todo como un cosmos, producto del orden espontáneo, no del diseño humano, porque además no es posible que alguien desde un escritorio diseñe, ¿sí?, la evolución de una sociedad. Para terminar, vuelvo a lo que dije hace rato. A partir del próximo 1 de marzo, se sustituye en esta sociedad, en este país, el orden espontáneo por el diseño humano. Entonces, pues yo lo primero que tendría que hacer sería sentarme a esperar a partir del primer minuto del próximo domingo, 1 de marzo, a que alguien me diga qué es lo que debo hacer, puesto que alguien está diseñando todo aquello. Pero claro, la primera pregunta, oye, ¿y por qué tú eres el que va a diseñar esto? ¿De qué credenciales cuentas, no? Porque tú realmente, que quieres sustituir el orden espontáneo por el diseño humano, lo que quieres hacer es tratarnos a todos nosotros, como decía Adam Smith, como piezas de ajedrez sobre el tablero, que tú vas a mover como creas conveniente. Lo cual de entrada supone desconocer, y si no lo desconoces, sí violar nuestro derecho a la libertad individual, a decidir con el único límite de respetar los derechos de los demás, como demonios, rayos, ¿sí?, quiero yo vivir mi vida. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias.